Beatriz Merino ha sido primera ministra en nuestro país, ex defensora del pueblo y, por supuesto, una mujer política que siempre tiene opinión propia. Después de mucho tiempo logró poder tener un espacio en su agenda, así que hoy está en Entonces Sabe. Le voy a dar la bienvenida. Señora Merino, ¿cómo está usted? Bienvenida a Entonces Sabe. Bien, Milagros, gracias. ¿Cómo se siente en estos días en nuestro país? ¿Cómo observa al gobierno? Bueno, al margen, evidentemente, de la congoja que tenemos todos por las desgracias naturales, ¿cómo siente el terreno político? ¿Movido? ¿Con avalancha? En primer lugar, claro, estamos en el momento de la solidaridad, ¿no es cierto? Estamos en el momento de sumar. No solo el gobierno, la oposición, sino en general, la sociedad civil, todos los peruanos, estamos en el momento de la emergencia y en el momento de sumar. Y creo que en poco tiempo, serán 2 o 3 semanas, seguramente, y ojalá así sea, van a acabar las lluvias, ¿no?, que han azotado nuestra franja costera, que nos han costado tanta tristeza y tanta tragedia a todos los peruanos y que en cierta forma también han sacado lo mejor de nosotros mismos. Y vamos a tener una oportunidad que, a mi entender, Milagros, debiera ser un punto de inflexión en el país. Porque, ¿en qué sentido? En el sentido de que yo creo, y lo dije hace unos días, que la reconstrucción no solamente es un tema de construir puentes, de construir carreteras, sino también se trata de reconstruir institucionalmente al país, de alguna manera políticamente, y hoy en tu programa podría agregar incluso reconstruir emocionalmente al país. ¿A qué me refiero? Yo creo que es el momento en el que el gobierno tiene que hacer un acercamiento muy rápido, muy directo y muy concreto al Congreso de la República, donde evidentemente hay una mayoría grande de Fuerza Popular y, por supuesto, los demás partidos también, y de esa manera tener un consenso que permita que la reconstrucción se inicie con un solo plan de reconstrucción de una manera rápida y eficaz, además de transparente, por supuesto, ¿no? Pero en ese periodo hay también una transición. O sea, mientras se logra la reubicación, mientras se logran todos estos, digamos, objetivos nacionales de mediano y largo plazo, tenemos un mientras tanto, ¿no es cierto? O sea, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo? Y empezamos obviamente por llorar a nuestros muertos, por las condolencias y la tristeza, pero rápidamente tenemos que ir a reconstituir nuestros servicios, las postas, los colegios. O sea, yo diría, Milagros, que en 2 o 3 semanas se va a iniciar ya la demanda, ¿no es cierto? Ya se inició, Beatriz. Así es. Hay mucha gente que lo está pidiendo y que mucha gente quiere ser reubicada, pero evidentemente tiene que haber un plan nacional. Pero antes de conocer mejor sus ideas, quiero plantearle este punto. Los desastres naturales nos han devuelto un espejo que está bastante empañado o que no queríamos ver, que es el espejo de la corrupción, que siempre está, ¿no es cierto?, en las cifras, en las encuestas, pero nunca te enrostra y te tira en el piso. Se lo digo porque los puentes que se han caído, que han en muchos mal construidos, las personas absolutamente damnificadas, que suman miles en el Perú y que van a tardar para tener un nuevo hogar, han podido vivir en las laderas porque alcaldes corruptos y ávidos de votos, traficantes, les han regalado el título de propiedad, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer como país para devolver eso que usted dice, la institucionalidad, el respeto a la vida, la seguridad de que nuestro dinero, señora Merino, se va a invertir bien? Usted ha sido primera ministra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, no hay otro camino que sea diferente a la transparencia, ¿no? Por ejemplo, crear páginas web donde claramente se diga quiénes son las autoridades que van a gastar, en qué proyectos se van a gastar, qué montos se van a gastar. Pero yo quisiera en este programa, Milagros, decir además algo que me parece imprescindible. Yo creo que la autoridad del Estado, ¿no?, se tiene que reposar en la sociedad civil organizada. El Perú es un país donde hay enorme cantidad de redes, los sindicatos, los líderes barriales, los comités de mujeres y del madres del vaso de leche y de todo lo demás. Y yo creo que nadie conoce mejor que ellos su propio
ubicación, su propia localidad. Nadie mejor que ellos le puede decir al Estado qué es lo que se necesita. Y ahí me parece es donde el Estado probablemente, esta administración va a tener que cambiar un mecanismo de comunicación con la ciudadanía damnificada. Porque yo creo que se trata, por eso decía que una reconstrucción emocional que cree una confianza entre el damnificado y el Estado. Pero para que esa confianza se mantenga y se sostenga, tiene que estar vigilada, en mi opinión, por la sociedad civil. De acuerdo. Yo diría, por ejemplo, todos los piuranos que hoy día viven en Lima, que se organicen, ¿no? Y que cada uno tome, digamos, un aspecto, digamos, de Piura, los puentes lo tome uno, otro tome otra zona de Piura, y que hagan una vigilancia cercana de que se esté efectivamente gastando el dinero, que se haga con prontitud, que se haga con eficacia, pero sobre todo que se haga con honestidad. Porque lamentablemente hemos visto en la historia del Perú que las tragedias de esta naturaleza han sido una oportunidad de robo para aquellos que no quieren y no aman al Perú, ¿no? Entonces, a mí me parece que en las reconstrucciones se han pericoteado. Y están merodeando, ¿no es cierto? Y están merodeando todas esas empresas que quieren acercarse a algunas autoridades que no son autoridades, pues, que realmente aman a su patria, porque yo creo que este es un momento, por eso empecé diciéndote que esto es un punto de inflexión. Este es un momento en el que el Perú puede escoger ir a la modernidad. Puede escoger modernizarse institucionalmente, modernizarse políticamente para que existan partidos políticos que sustenten todo esto, crear un gran consenso nacional del Ejecutivo con el Congreso. Es una gran oportunidad para que el Ejecutivo y el Congreso se acerquen. Pero ¿y cómo vamos a hacer con esta relación, no sé ni cómo calificarla, me gustaría que usted más bien la califique, que existe hoy entre el Ejecutivo y el Parlamento, llena de altibajos, de idas y venidas? ¿Cómo vamos a hacer con un presidente que no tiene una bancada mayoritaria, que más bien es una bancada débil, que entre ellos tampoco se ponen de acuerdo? ¿Cuál es la receta? Pero el país es gobernado por el jefe del Estado. El jefe de Estado es Pedro Pablo Kuczynski. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él. Y fue una oportunidad grata, porque es un hombre no solamente sumamente inteligente, es un hombre que conoce muy bien el Perú, y lo voy a repetir porque así firmemente estoy convencida. Pero es una habilidad que tiene, no solo de conocer el país, de conocer sus problemas, sino además de saber cuáles son las soluciones que pueden funcionar para el Perú, y quizá lo más importante, y por su formación como economista, sabe qué recursos se necesitan. Entonces, yo creo que es el momento de apoyar al presidente, que todo el Perú marche unido, ¿no es cierto?, bajo el liderazgo de quien hoy día le toca estar al frente de un país muy golpeado por la corrupción, claro, ¿no es cierto? Supuesto, la avalancha de Lavallato y todo. Lo que hemos vivido y estamos viviendo, y ni siquiera sabemos, porque todavía creo que no estamos ni a medio camino de eso, de acuerdo, ¿verdad? Y por otro lado, de esto que ha destruido pues la franja costera, y que va a requerir que se reconstruyan colegios, que se reconstruyan postas, que se reconstruyan, digamos, no solo carreteras, puentes, y que se cree sobre todo una confianza de la ciudadanía con su Estado. Y para eso no hay otro camino que no sea el diálogo y la persuasión. El diálogo y el entendimiento. O sea, tiene el Estado que explicarle al ciudadano que tiene que salir de esas cuencas, porque eventualmente, de lo contrario, en otro desastre natural van a sufrir, va a ocurrir lo mismo. Va a ocurrir lo mismo. Y eso, pero yo creo, Beatriz, disculpe la interrupción, que la gente que hoy sufre más es la gente pobre, lamentablemente. Siempre. Y la gente pobre no es tonta, Beatriz. La gente pobre vive donde vive porque no le quedó otra. Hoy día, Evangelina Chamorro, que es el símbolo de esta tragedia en Punta Hermosa, ha dicho que va a tener que volver a reconstruir su casa en el mismo punto porque no sabe a dónde ir. Entonces uno ve la situación y dice, esta mujer se pudo haber muerto, emergió del lodo y otra vez va a tener que regresar al mismo lugar porque mira hacia los tres lados y no sabe qué hacer. Que ese es el gran desafío de este gobierno. El gran desafío de este gobierno no solo es entregarnos dentro de 4 años un país honesto,
un país con autoridades honestas, con procesos honestos que hagan que nunca más tengamos que vivir por algo como esto que viene del exterior y que tiñe a nuestras más altas autoridades con la corrupción, sino además ese desafío logístico impresionante que va a significar reconstruir todo el Perú destruido por estos, que dicho sea de paso no son desastres naturales, sino son desastres creados por eventos naturales. De acuerdo. ¿No es cierto? Porque sí, la eso naturaleza, hay que ser más preciso. Así es. Sí, claro, la naturaleza puede generar... Es el ser humano el que genera en general. Pero lo que yo quiero decir es, esta es una tragedia que de alguna manera le da también a nuestro país, le da al presidente, le da al gabinete y nos da a todos, no solamente al gobierno, sino le da a la oposición, le da al Congreso y nos da a la sociedad civil la oportunidad de crecernos, la oportunidad de poner nuestra inteligencia, nuestro compromiso, nuestro patriotismo, que es muy bueno, al servicio de los que más sufren, de los más pobres y los damnificados. Yo decía, esa supervigilancia, por ejemplo, esa constancia. Hoy día una persona que yo respeto mucho me decía, doctora Merino, tenemos que tener una estrategia de persistencia. Y le decía, ¿qué significa? En el Perú tenemos, Milagros, a veces, las cosas van decayendo. Empezamos con mucho impulso y mucho entusiasmo y de repente se diluye. Empieza a diluir, la agenda pública pasa a otra cosa, la noticia es otra cosa, todo el mundo se olvida, empieza a discutir de otras cosas. No podemos tener eso, tenemos que tener la disciplina, el enfoque y la solidaridad de entender que hay gente que lo ha perdido todo. Como Evangelina. Evangelina no solo tiene que ser, la señora Evangelina, un símbolo de lo que pasó y de la tenacidad y la supervivencia que ha dado la vuelta al mundo, sino además tiene que ser el símbolo de decirnos a todos, eso no puede ocurrir más. A ninguna mujer peruana se la tiene que llevar el lodo nunca más. Así es. ¿No? Entonces, yo creo que el desafío es enorme, pero si el Perú sabe crecerse a las circunstancias, y yo no veo por qué no puede hacerlo, tiene un presidente que puede hacerlo, tiene un gabinete que ha demostrado en estos periodos de emergencia que se han puesto al lado y se han puesto al frente. Y sabes que, Milagros, y lo voy a decir, tiene unas Fuerzas Armadas que nos han demostrado qué significan las Fuerzas Armadas democráticas. Yo he vivido, una buena parte de mi vida bajo dictaduras militares, ¿no? Entonces, nací en una dictadura militar. Y lo que quiero decir es, me gradué de abogado en una dictadura militar. Y hoy día, cuando yo escuchaba, o en estas semanas, a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, todos en Piura, diciendo, así se van a hacer las cosas, cuando hemos visto a un niño dar a luz, nacer, ¿no es cierto? Porque así somos los peruanos, pues sí, todo claro. Terreno, o sea, nacer en un helicóptero y ver a nuestras Fuerzas Armadas ayudando y atendiendo a esta mujer de 20 años, sabemos que tenemos las Fuerzas Armadas democráticas que el Perú necesita. Tenemos que estar permanentemente agradecidos de las Fuerzas Armadas. Y tenemos que tener una oposición en el Congreso, ¿no? O una bancada mayoritaria en el Congreso, que también, estoy segura, se crecerá las circunstancias para decir, aquí estamos. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Fujimori está a la altura de estas circunstancias. O sea, ¿usted cree que va a pasar la calentura electoral? Porque hay a ratos uno la ve cuando aparece, salvo estos momentos en que en verdad ha estado ayudando también, como tantos otros políticos en las emergencias, pero antes de estos eventos uno la veía en sus discursos rabiosa, ¿no es cierto?, con un discurso que claro, todo el mundo dice, evidentemente ella es la opositora y tiene que marcar esa línea, pero ¿cómo observa usted a Fuerza Popular en estas circunstancias? Es que yo creo, yo creo que son dos cosas que no son necesariamente que, no se excluyen una a la otra. Yo creo que en el ámbito de lo que es la reconstrucción, alguien como Keiko Fujimori, a quien conozco y con quien he conversado muchas veces sobre temas de Estado, ¿no? Estoy segura que rápidamente se pondrá de acuerdo con la bancada y con el Ejecutivo para dar las leyes que se necesitan para que el Perú se pueda reconstruir lo más pronto. Es que yo no tengo la menor duda que así va a ser, ¿no es cierto? Es más, creo que he escuchado a la señora Luz Salgado decirlo públicamente y también a algunos de los otros congresistas. Eso yo no tengo mayor duda. Ahora,
tampoco podemos pretender, ¿no es cierto?, que una oposición no haga oposición en lo político en otros temas. De acuerdo. Así será. Si algún ministro, digamos, tiene que ser interpelado, pues lo será. O sea, digamos, no creo que... O sea, tiene el rol de oposición, pero tiene una mayoría, hay quienes... Pero en esta materia, yo creo que están todos muy conscientes que los peruanos tenemos la necesidad de tener un compromiso que va por encima de las mezquindades y las pequeñeces de la política cotidiana, ¿no es cierto? Entonces, yo lo miro de esa manera, o sea, pero yo lo miro con optimismo, Milagros, porque tenemos que mirar, o sea, los peruanos, cuando nos caemos, nos levantamos, porque somos luchadores. Somos resistentes, ¿no es cierto? Nos ha pasado de todo. Y yo he dicho, y la resiliencia es probablemente nuestra característica fundamental. De todo nos ha pasado. Y yo creí que ya lo había visto todo, y cuando he visto este cataclismo me doy cuenta que no era así. Pero tengo la confianza, la tranquilidad y la seguridad. Tenemos una economía estable. Claro, es cierto, nos va a costar. Algún economista dice medio punto del PBI. Bueno, pero acuérdate, el año 83 el PBI se cayó casi 10%, ¿no? Mira, el Perú ha perdido, y cada vida es lamentable, ha perdido creo que 106 personas, es la última cifra que creo que he visto. Colombia, en un solo día, ha perdido más del doble. Terrible lo que ha pasado en Colombia. Más del doble. Sí, no. Es una tragedia. O sea, lo que quiero decir es, ¿no es cierto? Lo que quiero decir, quiere decir entonces que habían algunas cosas que de todas maneras han prevenido que la tragedia sea aún mayor. Ahora, ¿estamos donde debemos estar? No. Es evidente que tenemos que conversar, persuadir y ganarnos la confianza. El Estado tiene que ganarse la confianza de la ciudadanía. Me ha quedado clarísimo, y el presidente Kuczynski tiene que trabajar en generar esos vasos comunicantes para volver a empatizar. Pero usted ha hablado también de la avalancha de la corrupción, y se lo tengo que preguntar. Usted ha sido primera ministra del gobierno de Alejandro Toledo. Y Alejandro Toledo hoy tiene un pedido de extradición que está, bueno, ha estado mal pedido, mal cocinado, sigue cocinándose. Lo cierto es que tiene pedido de detención. ¿Qué piensa, señora Merino? ¿Usted creyó por ventura que este iba a ser el final de Toledo? A ver, debo confesar que los primeros días, cuando conocí estas noticias, si a todos nos afectó, es probable que a quienes trabajamos cerca de él nos afectó aún más, ¿no? Habemos quienes dejamos nuestras actividades para contribuir con nuestro país y fuimos convocados a un presidente que traía consigo las banderas de la democracia, las banderas de los derechos humanos, ¿no es cierto?, y aquellos principios en los que todos queríamos reconstruir, ¿no es cierto?, la institucionalidad democrática del país. Por eso es que yo acepté inicialmente ser la superintendenta de la SUNAT, y luego acepté incluso la aduana, que fue la segunda superintendencia que me dieron en su gobierno. Y posteriormente acepté la presidencia del Consejo de Ministros, luego de una larga noche de cavilación, porque ya tuve un presentimiento y una llamada que me hizo suponer que eso podía suceder, y me puse a pensar, y me tomó muchas horas en la noche pensar, y decidí aceptar. Mire, yo no me arrepiento de ningún día que serví a mi país como superintendenta de SUNAT, como superintendenta de la aduana y como presidenta del Consejo de Ministros a mi país en ese gobierno, porque yo creo que uno no sirve a una persona. Yo no creo en las personas providenciales, yo creo en las instituciones. Yo creo que en ese momento yo estaba sirviendo al Perú. Yo estaba sirviendo al Perú, ¿no? De acuerdo. Ahora, pero dicho esto, sin embargo, sí, ¿no? Tengo que confesar que a mí no solo me ha causado una enorme desilusión y tristeza, también debo confesar que me causó mucha ira, ¿no? Porque para mí no hay nada más terrible, ¿no es cierto?, que ser deshonesto, no hay nada más terrible que pedir una coima y un soborno, pero sobre todo no hay nada más terrible que hacerlo en un país como este. Yo he servido a mi país como defensora del pueblo, yo he caminado las calles, los valles altoandinos del Perú como defensora del pueblo, donde estaba la gente más pobre del Perú, aquella gente que no tiene los privilegios que tenemos nosotros aquí en Lima, ¿no?, o algunos también en las capitales de provincia, y quitarle a esa gente su capacidad de tener una medicina en una posta, o quitarle la educación para sus hijos, a mí me parece un pecado
muy difícil de perdonar. ¿Qué le pasó a Toledo? No lo sé, eso habría que preguntárselo a él y sin duda tendrá que tener juicios y tendrá que tener, ¿no? ¿Irá usted a visitarlo si llega a prisión? O sea, si logra... No. Francamente, no quisiera verlo nunca más. Francamente, no quisiera verlo nunca más. O sea, creo que lo que él hizo no solo es una traición a quienes colaboramos con él, sino es una traición al Perú. Un país que le entregó lo más honorable que puede tener un país, es ser el jefe del Estado, el primer servidor del Estado. El presidente de un país, Milagros, es el primer servidor del Estado. No se sirve a sí mismo, sirve a los demás. Es casi un apostolado. Tener el servicio público en el Perú además, debiera ser casi un apostolado. No son grandes salarios, son horas interminables, de acuerdo. Son problemas gigantescos. Pero ¿sabe qué? Yo creo que, bueno, la justicia dirá lo suyo. En lo personal, yo no me arrepiento de haber servido a mi país durante ese gobierno porque tuve la oportunidad de darle lo mejor de mí. O sea, no se arrepiente de haber servido al Perú, pero a Toledo no lo quiere ver más en su vida. Me ha quedado claro. Yo no. ¿Y a Humala y a Nadine los quiere volver a ver? Bueno, digamos que no los he visto mucho tampoco. Pero usted ¿no? es la culpable prácticamente de... Yo no soy culpable de nada. Bueno, yo le voy a preguntar hoy algo que yo me he enterado y no sé si es verdad o es mentira. Pero a mí me han contado que la verdadera responsable de la garantía de Mario Vargas Llosa a Ollanta Humala y a Nadine Heredia es usted. Que usted convenció a Mario Vargas Llosa y les dijo, tienes que escucharlos por lo menos y luego ya decide lo que decides. Obviamente luego decidió el ser garante. ¿Se arrepiente, señora? Milagros. Usted es una mujer inteligente y lo único que yo no puedo pensar es que usted sea un ingenuo. ¿Usted cree que hay alguien que puede convencer a Mario Vargas Llosa de cualquier cosa? Beatriz Merino podría. No, no, Mario es ¿Los Mario. presentó usted? Mario es Mario. Ollanta Humala me pidió en algún momento que yo... que usted fuera el puente. No, que le diera acceso, digamos, a conocer por eso los presentó. Y mi respuesta fue la que voy a decir. Mi respuesta fue, bueno, yo encantada de preguntarle a Mario si los quiere recibir. Si los va a recibir o no, no tengo la menor idea. Y mi respuesta fue la que acabo de decir. Mario es Mario. Y Mario recibe a quien él quiere y a quien no quiere. Y así sucedió, los recibió. Pero los enlazó. Ya de ahí más, no sé. Pero los enlazó. Como a muchas personas, ¿no? Yo sé. Que han querido conocer a Mario, que han querido un autógrafo de él o qué sé yo. Muy bien. Vida, entonces ¿no? voy a voltear mi pregunta. Usted es bien viva, es bien torera. Está bien. ¿Se equivocó Mario Vargas Llosa al garantizar a Ollanta Humala y a Nadine Heredia? Después de todo lo que conocemos hoy con Barata y las empresas brasileñas y las agendas, etcétera, etcétera. Bueno, yo no estoy en la actividad de juzgar a la gente, ¿no? Y menos a nuestro premio Nobel, ¿no? Yo creo que los temas con Ollanta Humala y su esposa Nadine todavía son temas que están en desarrollo, ¿no? No como en el caso de Alejandro Toledo, donde ya hay una acusación firme, ¿no? Y donde hay incluso un pedido de orden de captura, ¿no? Que vamos a ver qué cosa es, o sea, yo la verdad... O sea, hoy día usted está en el terreno de la sospecha con Ollanta y Nadine, no del juicio. Yo estoy, como estamos todos los peruanos, yo lo único que sé es lo que leo en los periódicos, lo que se va descubriendo, en fin, lo que se ha declarado, lo que van avanzando los congresistas en sus comisiones investigadoras, o lo que vamos informándonos, ¿no? Me parece triste para el país que todos los presidentes vivos del Perú estén o procesados, o acusados, o señalados. Eso me parece... es una tragedia. Eso es una tragedia nacional. Sí, claro. ¿Ya? Es una tragedia. Yo lo he dicho, nacional, a mí no me alegra nada. Todos están o investigados, o acusados, procesados y uno en la cárcel. Y cómo extrañamos a don Fernando Belaúnde de Terry en esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que no hundirnos pues en las cosas malas, sino estamos en un momento de transmitirle al Perú energía. Por eso yo hablaba de una reconstrucción emocional, para volver al tema, ¿no? Yo creo que se tiene que tener voces desde el Estado y desde la sociedad civil, no una, sino muchas, que le den ánimo a la gente, ánimo, porque
Solo de esa manera uno sigue luchando Muy bien. por las cosas que son Voy a importantes. preguntarle a la ex defensora del pueblo. Tengo 3 últimas preguntas para usted. Una que me va a matar seguro si la hago, pero la voy a hacer no. Como ex defensora del pueblo, señora Merino, ¿cree usted que el Congreso, la Comisión de Constitución, se ha equivocado hoy día al derogar, al recomendar derogar el decreto legislativo 1323, que, entre otras cosas, ¿no es cierto?, pretendía blindar, proteger más a la comunidad LGTB? ¿Usted cree que hay una suerte de homofobia o de conservadurismo extremo en la bancada fujimorista que ha provocado que este término de identidad de género, que este formalismo llevado pues al no sé, a niveles bastante sorprendentes, impidan finalmente que este decreto 1323 pase como estaba planteado? ¿Qué piensa usted? Bueno, en primer lugar, creo que los derechos de la comunidad LGTB son derechos que tienen que ser respetados por todos. Y derechos que, digamos, todos tenemos el deber, ¿no es cierto?, el deber como sociedad de respetar y de proteger a una comunidad que es vulnerable. En segundo lugar, creo que no hay nada más deleznable que los crímenes de odio, ¿no? Creo que son parte de la inseguridad ciudadana. Un nivel de violencia que, en mi opinión, es inaceptable en una sociedad moderna, ¿no? Ahora, dicho esto, ¿no? Creo que es una oportunidad también para tomar posición frente a estos temas. He escuchado, bueno, no he seguido con atención todo el debate, pero lo que he escuchado es que aparentemente la bancada ha dicho que no había facultades, no se había incorporado. Bueno, eso lo pueden resolver pues en una semana, ¿no? Entonces ellos pueden dar la legislación rápidamente, porque son una bancada mayoritaria, en una semana, presentar un proyecto de ley y aprobarlo, ¿no? O sea, pero no lo hicieron en el Congreso pasado con Bruce. Bueno, entonces van a sufrir las consecuencias políticas, ¿no?, de eso, porque yo creo que una sociedad moderna en el mundo entero es una sociedad que aprende a no discriminar, que aprende a no odiar, que aprende a no golpearnos, a no hacer bullying, a no matar. Y sobre todo a los grupos más vulnerables, entre ellos el grupo LGTB. Así es de que con ellos toda mi solidaridad el día de hoy y espero sinceramente que el Congreso esté también a la altura de circunstancias y rápidamente supere esta cosa medio formal y considere crímenes de odio también a los que son contra esta comunidad, ¿no? Y hablando de esta comunidad, ¿se excedieron en el Congreso con Carlos Bruce? Bueno, a ver. ¿Qué piensa usted? Milagros, no lo sé. A ver, yo he escuchado el debate y las idas y venidas, pero yo también quisiera decir una cosa, ¿no? Yo creo que no es bueno tampoco decir a otros en otros congresos no les pasó nada, porque yo diría que esa es la razón por la que esos congresos han tenido la poca aprobación que han tenido y la poca credibilidad y respeto. Otorongo no come otorongo, ¿no es cierto? Sí. O sea, esa es la ideología del otorongo no come otorongo. Entonces, el otorongo podía hacer cualquier cosa y los otros otorongos jamás los sancionaban. O sea, ¿usted cree, ¿no?, que Bruce se equivoca? Entonces, yo creo que, digamos, lo que este Congreso ha hecho al poner una sanción tan fuerte por este hecho, es decirnos a los peruanos, en los próximos 4 años y 3 meses, todos los congresistas van a ser juzgados con esta misma rigurosidad. Porque créanme, Milagros, que si no lo son, Carlos Bruce va a salir a las calles y con él va a salir mucha gente porque efectivamente va a quedar muy claro que tenía razón en lo que ha dicho en estos últimos días. Entonces, yo espero más bien que este Congreso haya dicho esto es sancionable con esta rigurosidad, pero ojo, están todos los demás notificados. Al primero que haga cualquier cosa parecida, lo sancionamos igual o peor. O sea, usted espera que esto no sea lo que él dice que es una vendetta o una venganza, sino que sea un ejemplo. Yo espero que sea un ejemplo y que entonces los peruanos sepamos que esos congresistas por los próximos 4 años van a ser juzgados con la misma rigurosidad. Y si no lo son, créanme que no van a ser reelectos. No van a ser reelectos porque la sociedad los va a juzgar en la época digital y en la época de las redes. Ya la gente está muy informada y sabe muy bien y exactamente de qué se trata, ¿no?
Y en la época de las redes, y acá están mis dos últimas preguntas antes de la galleta, se habla pues de un divisionismo, de un perfil político, de Kenji enfrentándose a Keiko. ¿Qué piensa usted de Kenji Fujimori, señora Merino? No conozco a Kenji Fujimori, pero me ha hecho mucha gracia hoy día y en simpatía, quiero decir, ver Sí, ha visto su ilustración. Su ilustración con su bandera me parece muy agradable en un día y muy pertinente en un día como hoy, ¿no? Pero sí he escuchado con atención a alguien que respeto, como Luz Salgado, creo que el día de ayer, cuando dijo: yo los he visto crecer y sé cuánto se quieren. Entonces, yo quiero mucho a mi hermano, de tal manera que tengo que suponer que ellos también tienen el mismo afecto el uno por el otro y capaz a veces la política va por otros caminos, ¿no? Ahora, él evidentemente ha dicho todo el tiempo que la líder es su hermana y sí, yo también creo que él quiere a su hermana, pero también imagino que tiene otros proyectos a futuro, bueno, que se irán conociendo. Un político, ¿no? Sí, claro, o sea, es un político. Y es muy joven. Y usted es una política, y yo le tengo que hacer... No me la hace. No me la hace, pero ni siquiera sabe lo que le voy a preguntar. Bueno. Le tengo que hacer una pregunta. A ver. Paco Pino Quesada se fue muy rápido, abandonó a Acuña en 2 patadas. Él dejó de ser rector de la universidad, ni bien se evidenció el plagio. Usted se quedó con Acuña. ¿Por qué se quedó? Yo me quedé con la universidad, César Vallejo. Yo trabajo para una institución. Yo soy una persona que se levanta todas las mañanas a las 5:15 de la mañana con la mirada fija en esos 100.000 estudiantes que están ahí estudiando y que en esos 4 o 5.000 profesores, decanos, que van a darle una oportunidad de educación a jóvenes que no tendrían la oportunidad de educarse si no fuera por esta universidad. Porque no todos, Milagros, pueden pagar los costos de lo que cuestan las universidades más caras del Perú. Y yo he sido convocada para mejorar la calidad académica de esa universidad. Yo he sido convocada hace un mes, hemos presentado nuestra solicitud de licenciamiento y espero que SUNEDU cumpla con la Universidad César Vallejo y le dé su licenciamiento porque ha trabajado intensamente durante este último año para conseguirlo. Usted se quedó con la universidad, no se quedó con Acuña. Es que a veces pienso que la gente personaliza mucho las cosas, ¿no? César Acuña es el presidente del directorio y es el accionista principal, pero yo fui convocada por una universidad, ¿no? Esa universidad que hoy día, por ejemplo, yo he estado trabajando todo el año pasado en promover a los estudiantes más destacados, en tratar de lograr que logren entrar a las universidades más destacadas. He estado trabajando en el túnel de la ciencia con el Instituto Max Planck, por ejemplo, que es uno de los más afamados del mundo. He recibido hace poco a la gente de la SPAU Harvard en la universidad y estamos viendo qué cosas podríamos trabajar. Esa es mi pasión. Mi pasión es poderlos ayudar y créanme que me siento muy contenta de poder mirarlos cara a cara a los chicos en las mañanas y tratar de ayudarlos en todo lo que pueda. Y a mí me parece una tarea noble, una tarea que yo agradezco, sinceramente. ¿Y qué consejo le ha dado usted a César Acuña para que resucite en la arena política? Yo no estoy en el negocio de darle consejos a nadie. ¿Pero tiene posibilidades Acuña en el 2021? Eso lo sabrán ustedes, querida Milagro, los opinólogos. Yo estoy concentrada en lo académico. Yo no soy opinóloga, yo soy periodista. Pero yo pregunto. Está bien, los periodistas está bien, me disculpo. Los periodistas y los opinólogos. Los opinólogos lo dirán. Yo estoy en la tarea académica. Mientras mi invitada abre su galleta, por favor, enfóquenla bien, porque yo tengo que hacerle la pregunta que no quiere escuchar, pero la tengo que hacer, porque soy periodista. Y señora Merino, ¿ha abandonado sus sueños de llegar alguna vez a Palacio de Gobierno? Palacio de Gobierno estuve el otro día acompañando a la gente de Harvard, un decano brillante de Harvard, científico. ¿Qué manera? Ah, bueno. ¿Qué dice? Dice, un viejo conocido regresará a tu vida. ¿Quién será? Me queda claro que Toledo no va a ser porque usted no lo quiere volver a ver. Me queda claro. Pero no me toré la pregunta. Los sueños de ser presidenta de nuestro país. Yo estoy absolutamente, yo sueño con mi universidad todos los días, no mi universidad, sino la universidad en la que trabajo todos los días y en los jóvenes. No me va a decir si en 2021 Beatriz se lanza, ¿no? El 2021 está tan lejos, querida Milagro. Está ¿Qué bien. pasará? Nos volveremos a encontrar. Yo voy a seguir insistiendo con esta pregunta. Muchas gracias, Beatriz, por haber estado hoy día aquí en Todo Se Sabe. Y sí, Beatriz ha hablado de una reconstrucción emocional y estoy de acuerdo. Hace mucha falta
primero trabajar con honestidad para terminar de reconstruirnos. Ojalá y de verdad este gobierno y en trabajo conjunto con el Congreso y con todos nosotros logremos que nunca más ninguna sola persona pobre en nuestro país termine arrastrada por el lodo de la corrupción. Tenemos que ir a una pausa.